Permítanme ofrecerles algunas dudas en relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus errores. Ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivo tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los pueblos de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Así se inicia la Declaración de los Derechos Humanos. 2. El ideal común de la naturaleza humana es que todo hombre sea libre, autónomo y responsable. Para eso debe reconocer el significado fundamental de cada uno de estos conceptos. El significado de libertad ha de ser asumido como capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nada. Luego, es válido siempre y para todo. Si decimos que libertad es solo la capacidad de optar por lo que cada uno determine, no necesariamente libera del reclamo de la acusación o del rechazo de quienes no se beneficien de la opción. Por lo mismo, es necesario que la opción sea siempre válida para todo, para disfrutar así de la verdadera libertad. Aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nadie y por lo mismo libera del reclamo, libera de la acusación y libera del rechazo. 5. En esta Declaración de los Derechos Humanos no se precisa el significado de libertad. Se asume como capacidad de optar e incluso se incita a la capacidad de optar por lo que es válido para cada individuo, pero sin considerar la validez del todo especie humana. A esta declaración le falta determinar que de no optar por aquello que es siempre válido para todos no se disfruta de la libertad que se publica. Todo lo contrario, el individuo que opta por lo válido para él, de no coincidir con lo que es siempre y para todo válido, se esclaviza en el reclamo del otro o del resto del todo, en la acusación del otro o del todo, y en el rechazo del otro o del todo. Esta es la razón de por qué, aun con los derechos humanos, se obstaculiza la consecución y establecimiento de la verdadera naturaleza humana. Lo primero que debe ser determinado por la Declaración de los Derechos Humanos es el significado justo de los conceptos libertad y naturaleza humana. 6. La naturaleza humana contiene en sí el poder de dominio sobre el celo afectivo. Es capaz de controlar y dominar las respuestas a cada sensación. Sobre el celo intelectivo, es capaz de controlar, asumir, aceptar o rechazar conocimiento y pensamiento. Y es capaz de controlar las propuestas que nos motivan a actuar. Podemos actuar a voluntad, es decir, tenemos la capacidad de inhibirnos y de exhibir actos. En otros términos, poseemos todos los humanos sanos el poder de dominio sobre nuestra voluntad. En este sentido, somos diferentes al resto de las especies, pero no solo podemos controlar y dominar impulsos, pensamientos y emociones, también podemos controlar el instinto de protección reprimiendo o expresando la ansiedad o la angustia frente al peligro. Podemos controlar y dominar el instinto de mantenimiento, tanto en la alimentación como en el ayuno, así como en el tiempo de descanso o de ejercicio que deseemos realizar. Por sobre estos dos instintos somos capaces de controlar y dominar el instinto reproductor, ya sea por castidad, fidelidad o infidelidad. Esta capacidad de superar la tentación de los instintos y del celo es una cualidad de la naturaleza humana que nos declara por sobre el actuar instintivo de los animales, diferentes a la dependencia de la naturaleza directiva inherente en cada reino de la creación. Así somos diferentes. Y por sobre estas capacidades tenemos la habilidad de discernir de entre lo que es válido para uno y lo que es válido para todo. Por lo mismo, deberíamos ser consecuentes al optar por lo que es válido para uno o para el otro y elegir aquello que también es válido para la naturaleza humana por completo. De ese modo, se interconectarían las opciones con el bienestar del todo.
La no precisión en el significado del concepto libertad ha oxidado los pilares de las democracias débiles como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua. El derecho a la libertad sin límites acaba por someter al libertino al poder del más corrupto. La libertad del más fuerte es el sometimiento del más débil. El mercado actual nos muestra cómo el abuso de libertad sin límites acaba con la libertad responsable. Vamos a analizar el artículo 1 de los derechos humanos. El artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Suena bonito. El ser humano no solo está dotado de razón y conciencia, el ser humano es un ser de dominio sobre sus conductas, pensamientos y sensibilidad o sensaciones. Es un ser emocional, intelectual y motivacional dotado con la capacidad de dominio sobre estas tres facultades. Y su responsabilidad es la de dominar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, así como el control y dominio sobre los instintos de protección, la angustia y la ansiedad, sobre el instinto de conservación, el descanso, ejercicio, nutrición e hidratación, y sobre el instinto reproductor, el control del apetito intergenital prematuro, para calificar con las atribuciones de ser libre, autónomo y responsable. 3. El ser humano solo es libre al optar voluntariamente por la consecución de la máxima necesidad válida para todo. El individuo que beneficia siempre a todo con su actuar no perjudica nunca a nadie. Para beneficiar siempre a todo, ha de tener la actitud de dominio sobre la elección de sus alternativas y orientarlas en la consecución de lo que es siempre y para todos válido. Ha de tener la actitud de dominio sobre la expresión y asunción del conocimiento que sea justo, válido y verdadero siempre y para todo. Y ha de tener la actitud de dominar sus pensamientos, palabras y obras en pro de la consecución del cumplimiento del deber máximo válido para todo. 4. La Declaración de los Derechos Humanos no declara la significación de libertad, ni de igualdad, ni de dignidad, ni del derecho natural de las especies, y mucho menos declara la justa significación de la naturaleza humana. No ajusta el significado de conciencia ni razón, y menos el significado de fraternización. Sin una clara y precisa significación que se ajuste a la naturaleza, se declara una necesidad, pero no se fundamenta el proceso de su consecución. Esto conlleva muchos conflictos de interés irresolubles ante la indeterminación de cada término utilizado. 5. Libertad es la capacidad de optar por lo que es válido siempre y para todo. La igualdad entre personas debe ser comprendida bajo la definición del significado de la condición humana. Humano es un ser libre, autónomo y responsable. Libre de optar por la alternativa válida siempre y para todo, autónomo en el sentido de ser uno con la ley, uno con la normativa natural de las especies, uno con el juicio justo autónomo. Es el ser humano, autónomo es el ser humano que reconoce y explica las razones constantes que por ser válidas siempre y para todos se ajustan al criterio natural de la naturaleza. Responsable es quien responde al cumplimiento del deber máximo válido para todo. Responsable es quien responde al cumplimiento del deber máximo válido para todo. Bajo esta comprensión podemos aceptar que todos los humanos son iguales en esta caracterización. Todos los humanos son iguales en respetar la naturaleza de los cambios y responder libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido para todo, de cuyo cumplimiento se derivan la justa razón que lo declara necesario y el máximo bienestar del derecho al beneficio de su satisfacción. 6. Pero cada humano es diferente al resto en recursos de experiencia, intelectuales y motivacionales. Ni todos los humanos son iguales en el desarrollo de sus facultades, ni en la función de género que deben cumplir, ni en el establecimiento vincular que corresponde a cada individuo en la posición que ocupe. El padre no es igual en sus funciones de gestor vincular del núcleo familiar humano, bajo la potestad de la naturaleza humana, que el hijo. Ni el padre que origina la germinación es igual a la madre que gesta y cultiva, y ni el hermano varón es igual en pretensiones a la hermana hembra. Ni son iguales en lo biológico ni en lo psicológico. Por lo mismo, asumir la igualdad entre individuos es causal de conflictos de interés
Y la Declaración de los Derechos Humanos no menciona la diferenciación entre los naturalmente diferentes porque en ella se desconocen los fundamentos de la verdadera naturaleza humana. Dignidad es otro término utilizado en este artículo, pero sin explicación alguna. Estos términos tienen una connotación atractiva, pero sus significados no se declaran ni justifican en forma explícita. El hombre digno es el que responde siempre y en todo al cumplimiento del deber máximo exigido por la máxima necesidad válida para todo. Ese individuo amerita el beneficio máximo del cumplimiento del máximo deber y en ese logro se establece digno. La dignidad no se tiene, se establece. Bajo esta concepción, ¿cuántos humanos son iguales en dignidad en la actualidad? Claro que en potencia todos los humanos nacemos con el potencial de llegar a ser iguales en dignidad, pero debemos entender a qué nos referimos con esta frase. De lo contrario, se puede prejuzgar que se nos debe un respeto generalizado tanto en las preferencias personales individuales como en el cumplimiento del máximo deber válido para todo, y eso no es así. La dignidad no se establece respondiendo a las necesidades propias del individuo desconectado con la validez total humana. 8. Se menciona aquí también ser iguales en derecho, pero ¿qué derecho a beneficio se puede desprender del incumplimiento de un deber? Si no satisfago el deber de alimentarme, ¿cómo puedo disfrutar del derecho al beneficio alimenticio? Lógicamente, antes de inferir un derecho al beneficio, debería explicarse en qué consiste el deber de ameritarlo. Todo humano tiene el derecho al beneficio de la autenticidad, pero para disfrutarlo es necesario antes ser auténtico. ¿Qué es ser auténtico? Es ser uno en pensamiento, palabra y obra con el cumplimiento del máximo deber necesario válido para todo. Ese individuo no solo es auténtico, es también autónomo, libre y responsable, por lo mismo meritorio de libertad, derecho al beneficio de su cumplimiento y digno de ser justificado humano. Se habla en este artículo de estar dotado de razón, pero ¿qué se entiende por razón? Razón es el justificativo de una realidad cuando se establece la concordia y reciprocidad entre la justificación y su justificado. Pero el ser humano no está dotado de razón, está dotado con el intelecto capaz de reconocer las razones que justifican una realidad declarada válida para todo. Por lo mismo, esta declaración posibilita el descriterio entre humanos ante la normativa natural humana, que nos declara capaces de reconocer las constantes inmanentes, porque razón no es una capacidad, sino la evaluación del juicio y su sentencia. Y para que la razón sea declarada justa, ha de justificarse siempre válida para todo y en todo, constante e inmanente. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Y esa razón es el porqué y el para qué del qué. En esta declaración ni se define el término razón, ni se explican las razones o las capacidades humanas cognoscitivas. 10. Conciencia es otro de los términos aplicados en este artículo, pero tampoco se define a lo que se refiere por conciencia. Conciencia es el rector custodio del valor, rector porque regula y custodia porque persigue la regulación en todo. Para regular, dispone del parámetro natural absoluto del valor máximo insuperable emocional, intelectual y motivacional. Conciencia de plenitud, conciencia de justicia, conciencia del cumplimiento del deber, permite reconocer aquello que está ordenado de aquello que está desordenado. Estos tres valores insuperables están en el rector de la naturaleza humana y a ese rector custodio de lo pleno, lo justo y lo que se debe se denomina conciencia. 11. Por fraternal entiendo un intercambio recíproco de bondad, verdad y plenitud del cumplimiento de la responsabilidad de responder mutuamente al cumplimiento del máximo deber válido para todos. Sin uno de estos valores se perdería la reciprocidad vincular. Pero tampoco se explica en la declaración el significado de fraternal. Se deja ver como una conducta de respeto mutuo, pero habría que definir respeto, porque si lo tomamos como tolerar cualquier proposición del otro, estaríamos en lo que se define como indiferencia. 12.
Ahora, si lo tomamos como responder a las necesidades del otro, que son válidas para todo, entonces podríamos afirmar eso como respeto. Respeto viene de responder, no de ignorar al otro. Responder al otro con lo adecuado para él, que sea adecuado para el todo. En ese caso, se ejercita respeto. Pero si se respeta lo que es solo válido para el otro y que no es válido para el todo, estaríamos siendo cómplices de un error. Y dependiendo del grado de ese error, podríamos llegar a transformar nuestra tolerancia o nuestro respeto en cómplice de un delito. Artículo 2. El segundo artículo de los derechos humanos nos dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Esto es muy amplio lo que se dice acá. Este artículo es un mero artificio sin fundamento alguno y sin ninguna atribución a la razón de lo que se propone. Es totalmente incoherente. Ni se explica a qué se le denomina distinción religiosa ni política. Ningún ciudadano en un sistema totalitario disfrutará de los beneficios de la declaración. Ningún miembro de organización religiosa alguna cuyos dogmas sean contrarios a la Declaración de los Derechos Humanos podrá disfrutar de los beneficios de la misma. ¿De qué libertades puede disfrutar un ciudadano en países comunistas o un miembro de la religión islámica? Si la religión prohíbe las igualdades entre hombres y mujeres o si el Estado prohíbe las igualdades entre ciudadanos y miembros del Estado, ¿cómo puede esta declaración exigir que toda persona tenga los derechos y libertades proclamados en esta declaración? ¿No debería exigirse previamente la anulación de los poderes extraordinarios de los líderes políticos y religiosos? Si se habla de igualdad, esa igualdad debería declararse obligatoria por sobre la aceptación de las diferencias sociales, económicas, políticas, judiciales y religiosas. Para establecer eso sería necesario abolir la propiedad privada que posibilita las diferencias económicas, debería abolirse las diferencias entre los privilegios políticos y religiosos de los líderes y deberían abolirse las diferencias entre las naciones desarrolladas y las no desarrolladas. ¿Y cómo se hace eso? La Declaración de los Derechos Humanos tampoco nos dice cómo. Y si cada uno tiene derecho a la libertad de expresión y de pensamiento, ¿cómo es posible hablar de igualdades políticas o religiosas? ¿No parece incoherente esta proposición? Si se permite la libertad de credo, estamos afirmando la posibilidad de equívocos. Un credo no necesariamente es justo, es únicamente un credo. Creer no es estar seguro, no es demostrativo, es una mera expectativa. Dejar la libertad en optar por expectativas sin fundamento es confundir la realidad con lo irreal. Por otro lado, la libertad religiosa, si entendemos por religión religar o unir al hombre con su naturaleza humana, ¿de cuántas interpretaciones de esa naturaleza se precisa? ¿Cuántas razones justifican la naturaleza humana? La única razón que justifica una realidad es la que declara su existencia válida. De igual modo, la naturaleza humana es declarada válida por una sola razón. Este artículo no fomenta la igualdad ni la libertad, fomenta únicamente la confusión de criterios. La igualdad se basa en la concordia similar y unidad entre dos, por eso se les denomina iguales. Declarar a todos los humanos iguales en derechos es una verdad, pero asumir que por cumplir deberes inhumanos van a recibir el mismo beneficio de los derechos naturales de la humanidad es ridículo. Artículo tercero de los derechos humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Suena agradable el término seguridad de su persona, pero confuso. ¿A qué se refiere el término? ¿A la seguridad ciudadana, política, religiosa, moral, ética o estética? Derecho a la vida, indiscutible. Todo ser concebido tiene derecho a la vida, derecho a la libertad, siempre y cuando sea el derecho a la libertad de optar por lo que beneficia siempre a todo. También, pero en este caso, no tiene derecho a hacer uso de la libertad que solo beneficia a un fragmento social o a un solo individuo. Y a la seguridad del juicio justo, del cumplimiento del máximo deber válido para todo y del sentirse pleno en la autenticidad humana también. Pero eso no se explica en la Declaración de los Derechos Humanos. Por esa razón, es causal de controversias. Aquí se utiliza el término persona, pero tampoco se declara su justificativo. ¿Es persona un individuo cualquiera? ¿Tanto el que cumple con el deber natural de ser humano como el que no lo cumple? ¿Son ambos personas? ¿Qué significa ser persona? Si persona es quien personifica la naturaleza humana y la naturaleza humana nos diferencia al resto de las especies en ser libres de optar por lo que se considera válido para todo, en ser autónomos porque por sí solos cada uno se ajusta a la naturaleza humana en su razón de ser auténtico, y eso significa ser maduro en el cumplimiento del máximo deber exigido por la naturaleza humana, y si aceptamos que ese máximo deber es ser feliz y para ello se precisa establecer incondicionalmente los vínculos intrafamiliares, filioparentales, fraterno-conyugales y parentofiliales, entonces ser persona es el estado del que lo ha cumplido y no una categoría para quienes no lo cumplen. De igual modo que el campeón es un estado de logro, así también el ser persona es un estado de logro, a pesar de que cualquier competidor puede llegar a ser campeón, como también cada individuo puede llegar a ser persona, pero no se puede decir que sea persona aquel que, deshumanizándose, obra contra la naturaleza humana porque no personifica su identidad íntegra. Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas formas. ¿Dónde empieza o termina la esclavitud? ¿A qué se le considera esclavitud? ¿A estar encerrado en una jaula sin posibilidad de salir? ¿Se le considera esclavitud a la privación de libertad física o a la privación de libertad mental? ¿Cómo se le declara a quien se le adoctrina en el conocimiento o en el convencimiento de algo injusto? ¿No diríamos que es un esclavo del pensamiento? ¿Y podrían decirme que no existen esclavos del pensamiento errático hoy en día? ¿Qué es más dañino para la humanidad, un hombre privado de su libertad física o un hombre esclavo de su ideología errática? Marx propuso unas ideas que Lenin puso en práctica y Stalin las extremó al máximo. ¿Y cuántos millones de individuos con derecho a la libertad perdieron y están aún perdiendo sus vidas por esa esclavitud de pensamiento? Esta Declaración de los Derechos Humanos ni menciona la esclavitud ideológica. 3. El humano contemporáneo piensa y defiende que la democracia es el tipo de organización social por excelencia y ese pensamiento esclaviza al convencimiento de una realidad totalmente antinatural. La naturaleza humana no es en ningún aspecto democrática. No se reúnen en sesión plenaria las alternativas válidas y no válidas a debatir si la próxima elección por la que optar ha de ser la más o la menos válida, o si será esta o la otra. Las alternativas no determinan la opción. La opción es siempre y absolutamente siempre la preferida, y solo la preferida. No hay posibilidad de democratizar la sentencia del valor que motiva la elección. Eso no es democracia, es determinocracia. Las decisiones de la naturaleza toma en la elección de alternativas son siempre y en todo caso determinadas por el máximo valor cuyo deber máximo motiva al máximo derecho a ser exigido. No transa ni se rige por otras estadísticas distintas a las que imprimen las normas de la creación. Artículo 5. Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Aquí sucede lo mismo que en el artículo anterior. Ni se precisa el significado de tortura, ni de pena, ni de tratos crueles, inhumanos o degradantes. No es degradante que un semejante declarado igual a mí ni siquiera tenga medios para conversar con él de igual a igual. Por ejemplo, hablar con el presidente o con el papa o con los líderes de países comunistas o totalitarios. Y no es degradante que un testigo extraño llamado notario deba certificar lo que yo afirmo. Existen conductas degradantes que apenan y torturan a las personas y que en esta declaración ni se determinan. ¿Qué mayor degradación que tener que someterse a la justicia de una declaración de derechos humanos que ni siquiera reconoce al ser humano? Ni la libertad que se pregona es verbalmente libre del reclamo, acusación o rechazo. Ni la igualdad es legítimamente significada, ni la dignidad propuesta dignifica en la naturaleza humana, porque de ser legítimas y auténticas no las echaríamos de menos, ni las ansiaríamos angustiados. Tratos inhumanos, ¿cómo se pueden determinar los tratos inhumanos si se ignoran los genuinamente humanos? En ningún párrafo de esta declaración se describe que la normalización de las conductas humanas se establece en responder voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido para todo, ni se define o declara la existencia de un estándar biotipo humano de normalidad ejemplar. Artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Personalidad jurídica es un término cuya justificación dista en mucho de la justificación natural del ser persona antes expuesta. Ningún jurista contemporáneo entiende al ser persona como a quien logra el establecimiento vincular intrafamiliar completo en la satisfacción constante del cumplimiento de la máxima necesidad válida para todo. En estos momentos y en este país, disponer del derecho a la personalidad jurídica es igual a permitir que siga existiendo el notario que certifique, que te dé permiso paterno para salir con tu hijo del país. ¿Es más verdad con esta firma que con la mía? ¿No es eso degradante para un padre? ¿O asumir que la jueza de Huechuraba determina que en un disco se da el paso, hay que parar completamente el auto porque ella lo determina así y como yo no me detuve, pues tuve que pagar 40.000 pesos de multa? ¿No es eso indigno? Pero según mi personalidad jurídica debo asumir la decisión de la jueza, aunque sea maldita. ¿Ese es un derecho humano? ¿Es justo el derecho a responder a las leyes acordadas por una mayoría de insuficientes, de inseguros, de insatisfechos, solo por declararse acordadas por la mayoría? ¿Es la ley algo que se crea o algo que se descubre? ¿Por qué razón el oro se descubre y no se crea? ¿O las leyes que determinan la felicidad del ser humano han de crearse y no descubrirse? ¿Acaso dice esto que el oro es más noble que la ley? Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra la provocación de tal discriminación. Este es un artículo totalmente equivocado por ser inaplicable. Nadie es igual ante la normativa natural o ante la ley de la naturaleza humana, y todos los derechos de cada uno difieren en tanto a su posición, función y experiencia. El derecho al beneficio se deriva del cumplimiento del deber y no todos cumplen su deber de igual modo. Decir que son todos iguales ante la ley es sinónimo de decir que serán todos juzgados bajo las mismas normas y no se puede juzgar con la misma norma a la conducta filial que a la conducta parental ni a la conducta función masculina como la función femenina. Eso es un tremendo error. Pensar que la maternidad y la paternidad son funciones iguales ante la naturaleza humana es una aberración ignorante de quienes desconocen las normativas naturales masculinas y femeninas y de quienes desconocen las diferencias funcionales entre padres e hijos. Solo pensar que padres e hijos puedan ser considerados iguales ante la normativa natural de la naturaleza humana es una tremenda aberración. Los padres no son compañeros de sus hijos, aunque se les acompañe.
tienen potestad natural sobre los hijos y esa potestad implica poderes, deberes y derechos inalienables e indiscutibles. El poder de rectificar al hijo en sus conductas desorientadas, desajustadas o extremas, el deber de realizarlo en su autenticidad emocional, intelectual y motivacional, y el beneficio a disfrutar del vínculo de la confianza y de la experiencia de su maduración. El hijo no tiene esa función igual a la del padre. El hijo debe lealtad, obediencia y respeto a la orientación, conocimiento y tradición normal del padre. En ese aspecto fundamental son diferentes y no se les puede juzgar con la misma regulación. El error de un padre tiene una dimensión distinta al error de un hijo. Discriminación es un término generalmente utilizado para rechazar al individuo por su actuar, apariencias, credos, etcétera, etcétera, pero siempre y cuando se desprecia al individuo por las diferencias que sean, se le está discriminando. Se le discrimina simplemente cuando se desprecian esas diferencias. La discriminación es una constante en las conductas humanas. Cada vez que se reclama, que se acusa o que se rechaza al individuo, se lo discrimina. ¿Cómo le pone fin a estas conductas la Declaración de los Derechos Humanos si ni siquiera los menciona? ¿Cómo y dónde se define el límite entre rechazo al obrar del individuo violento y la discriminación de la persona violenta? En ambos casos es necesario el rechazo. ¿Quién determina ser o no ser discriminación? Ese rechazo, el que rechaza o el rechazado, ¿cuál de los dos determina la discriminación? Si lo declara el rechazado, libera al que rechaza en su inocencia. No tuvo la intención. Y si no tuvo la intención de discriminar, es inocente. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, por la ley. El derecho al amparo ante la ley jurídica no garantiza la justicia del derecho porque se ignoran las funciones del derecho de ser auténtico, autónomo y responsable. Tener derecho a una categoría de tratamiento no facilita el logro de la justicia hasta no disponer de los reguladores propios de la naturaleza de tal categoría humana. Sin la comprensión del biotipo humano de la normalidad, no se puede hacer justicia válida para todo. ¿Por qué? Sencillamente porque se ignora la justificación del todo. Sin el entendimiento de los valores absolutos no hay ninguna posibilidad de hacer justicia o de ser justo. Imposible. La jurisprudencia ha de estar basada en la normativa natural de las especies. Su regulación debe evaluarse con la regla de la norma natural, no con acuerdos entre inseguros, insuficientes o jueces de juicio inmaduro. Los derechos fundamentales del ser humano son muy pocos. Tenemos derecho a la felicidad, a la seguridad, al respeto derivado del cumplimiento de nuestra responsabilidad humana. Sin cumplir con la responsabilidad humana de crecer en el control y dominio del ser y los instintos para el establecimiento del vínculo intrafamiliar completo, no tenemos derecho a exigir felicidad alguna. La felicidad es un estado de conquista en donde los padres, hijos, esposa, hermanos, cuñados, tíos, primos, suegros declaran públicamente tu madurez. Y esta es públicamente aceptada y validada. Sin ese establecimiento, el respeto, la confianza y las conquistas no son suficientes. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Bajo ninguna circunstancia rectifica el error la privación de libertad, ni mucho menos la expulsión del lugar. La rectificación de los errores se establece al asumirse responsable de su realización, y ese es el verdadero deber del juez. El de motivar, persuadir o seducir al errático en asumir la responsabilidad que le compete en el error que ha realizado. Solo sobre la restitución del error se puede liberar de la acusación del reclamo y del rechazo. Encerrar al ladrón no le priva del deseo de repetirlo. Incluso al encerrarlo se le permite, por otro lado, disfrutar más tarde del beneficio del hurtado y, por otro lado, librarle del trabajo de autosustentarse, puesto que la entidad penal lo alimenta, lo viste y lo cobija gratuitamente. El preso debería ser sometido al estudio de la moral
normal, humana, al estudio de la sensibilidad emocional y debería ser expuesto al sufrimiento de quienes padecen los errores de los cleptómanos, mitómanos y fóbicos. Además, debería ser sometido al trabajo voluntario en beneficio del bien común para que disponga de la experiencia correctiva del dar por sobre el tomar, del afecto por sobre el defecto y de la injusticia de la justicia por sobre la falsedad. Privar de libertad física al culpable de un error no lo rectifica. El que padece el error debería ser restituido en 3 por 1. De ese modo se elimina la posibilidad de reclamarlo, acusarlo, rechazarlo. Artículo 10. Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Solo en caso de que el tribunal disponga de los elementos y recursos de juicio y cuando todos los participantes del juicio reconozcan la verdadera naturaleza humana por completo, se podrá establecer este derecho. Es más, la acusación contra cualquiera no repara el problema o el error cometido. Luego, los tribunales de justicia no deberían acusar ni castigar ni dictar penas. Lo que sí deberían hacer es corregir al errático para que no cometa de nuevo el error. La corrección no viene del dolor o del daño que le produzcas, viene del entendimiento del cómo deben ser las cosas. Los tribunales de justicia deberían disponer de psicólogos, psiquiatras y padres de familia maduros que apadrinen la restauración de la actitud del delincuente. La cárcel es un recurso cavernícola. Al ladrón primero hay que sensibilizarle a captar que es necesario educarse, luego educarlo y posteriormente motivarlo a restaurar el daño de lo robado. Si se le sensibiliza en comprender que además de lo robado se produjo un daño en la seguridad y confianza de la víctima, así como del ambiente, debería restituir no solo el equivalente al precio mercado del material robado, sino también el equivalente a la restitución de la confianza de la víctima. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. La inocencia se determina en la autoría del acto y esa autoría debe ser lógicamente demostrada. Por lo mismo, se supone la inocencia antes de demostrarse la autoría del error conforme a la normativa natural de la naturaleza humana. En este punto es necesario darse cuenta de que existen numerosas leyes jurídicas que poco o nada tienen que ver con la regulación de las funciones naturales de la naturaleza humana, en cuyo caso debería establecerse un juez o comisión de expertos en la normativa natural humana capaz de evaluar las consecuencias de lo errado. En este segundo apartado se nos demuestra que la comprensión de la naturaleza humana es insuficiente porque se nos prueba con este mandato diferenciar entre el antes y el después de una normativa fragmentaria. Cuando la normativa no es siempre y para todo válida, esa normativa deberá derogarse. Los fundamentos de la creación no varían de un momento a otro. Por lo mismo, la determinación de una norma debiera ser del mismo modo constante y permanente. De no ser así, ahí no debiera aprobarse. La ley de consentimiento sexual en España es de 13 años. No es delito si la niña consiente y tiene 13 años, pero resulta que la edad penal en España comienza a los 16 años. Hasta esa edad el niño es potestad de sus padres. Si se pide permiso al padre para ir al cine, ¿no se debería pedir permiso también para perder la pureza, el respeto, la confianza y la tradición vincular con los padres y con el resto de la familia? ¿O es normal que el yerno se cuele en casa antes de aceptarlo? Si nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional
Y en el caso de los jóvenes españoles existe el consentimiento legal. ¿Alguien puede explicarme si es o no delito el encuentro sexual entre una niña de 13 años que consiente el enlace ajeno a la voluntad y consentimiento de sus padres? Si no es delito, ¿en qué beneficia su actuar a su familia y a la de su consentido? Pensar que el amor de una niña no involucra a la familia es una arrogante y soberbia declaración infantil que manifiesta un supremo egoísmo e ignorancia total de la naturaleza humana y su vinculación afectiva. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Tampoco se determina el significado de injerencia. ¿Quiere esto decir que una esposa no puede abrir el sobre que en repetidas ocasiones le envía una señorita a su marido? ¿Quiere esto decir que es un error el publicar las conductas inmorales del representante público que las realiza? ¿Quiere esto decir que la corrupción, la vehemencia inmoral y los abusos familiares deben guardarse en privado sin ponerse a disposición de la justicia? ¿Podría considerarse injerencia el hecho de que un hijo o una esposa saque la cartera del bolsillo del pantalón del marido mientras éste se ducha? ¿Qué significa reputación? ¿Se refiere a la posición social lograda por el prestigio profesional? ¿Qué mayor reputación puede lograrse que la de vincular en la incondicionalidad al núcleo familiar completo? En esta declaración existen muchos términos ambiguos, sin una justificación que los certifique válidos. ¿Dónde comienza el ataque a la honra entre un padre y un hijo que se disputan un tema de preferencias personales o ideológicas? Por ejemplo, un padre nazi a quien su hijo le defiende la postura homosexual. ¿Estaría este hijo deshonrando la reputación nazi del padre? ¿O estaría el padre deshonrando la reputación homosexual de su hijo al contradecirlo? ¿O después del terremoto y luego de que se rompieran los baños de la empresa, el Junior se sujetaba a la puerta de entrada para que no se viniese el techo abajo? Pidió al gerente que tomara un trapero y limpiara los excrementos que se extendían por el suelo y que iban a hacerle resbalar, con lo que se le vendría el techo encima. ¿El gerente tiene derecho en ese caso a declarar que el Junior atacó su honra y su reputación al exigirle ese indecoroso trabajo? Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Su país, un Estado, que es un país o un Estado, sino el acuerdo entre un fragmento de ciudadanos, la mayoría de un determinado grupo, que deciden limitar un territorio y acordar en él las costumbres que se les antojen. ¿A qué país o estado pertenece el individuo que por su naturaleza exija no reducir su condición a los márgenes que limitan ese territorio o ese determinado país o estado? ¿Debe limitarse la identidad universal o social del ser humano al lugar o territorio que los acuerdos del grupo humano gobernante e ignorante de la naturaleza humana le prescriban? Deberíamos, en principio, eliminar las fronteras en su totalidad para hacer posible este mandato. El ser humano no decide ni dónde va a nacer ni dónde va a morir. Y por lo último, deberíamos dejar que la naturaleza restrinja o motive al hombre a disfrutar de ella allí donde se encuentre, sin más limitaciones que las que su propia naturaleza le proporcione. Este artículo garantiza la libertad de movimiento, asumiendo también el derecho a limitarlo. Es incongruente. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Ese derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos impuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Este mandato contradice los otros anteriores. Si tengo derecho al asilo y protección en cualquier país, ¿cómo se establece esa igualdad ante la ley?
Me tratan de decir que si yo soy perseguido por un delito ideológico, pongámonos en el caso de ser marxista, después de haber mentido a las masas y de haberlas enseñado principios y fundamentos erráticos, puedo acogerme a este mandato en otro país y liberarme de ser juzgado. ¿Y con eso se restituye la seguridad de los que recibieron los falsos testimonios? ¿O se evita de ese modo la posibilidad de que el marxista continúe enseñando que la lucha de clases y los enfrentamientos violentos son el proceso de consecución del bien común o proletariado en el país que lo asila? Imaginemos que Luxemburgo, con 300.000 habitantes, hubiese recogido exiliados al millón de nazis convencidos en su territorio. Se habría terminado así la convicción pangermanista nazi. Este artículo es sin duda extraño. Es un ejemplo de lo que vale para uno, no siempre es válido para todo. Artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. Otra incoherencia. Si toda persona tiene derecho a circular libremente y a ir y venir en libertad de un lugar a otro, ¿qué sentido tiene la nacionalidad? Por lo demás, ¿quién decide la nacionalidad del individuo? ¿Qué es la nacionalidad? ¿Es el nombre que se le pone al lugar donde se nace? Y cuando se cambia el nombre, como en el caso de Yugoslavia, por ejemplo, se cambia el nombre también de la nacionalidad. Este artículo no tiene sentido. El ser humano nace en el mundo, no nace en un lugar particular, nace en un estado de conciencia. Ese estado de conciencia interconecta su realidad espiritual con su entorno físico, del cual asume experiencia, conocimientos, sensaciones, pero no tiene ninguna caracterización de espacio, el tiempo o del lugar. Eso no lo determinan, por lo mismo no tiene nacionalidad en el estricto sentido porque no se limita. La realidad es su carácter emocional, intelectual y motivacional. Ese es él, independiente del nombre que le pongan al lugar en donde se activó su funcionalidad fisiológica o espiritual. Su conciencia se establece en la naturaleza humana, no en una ciudad o estado. Lógicamente, el ambiente determina aspectos de su comportamiento, como el esquimal come pescados, el sudafricano come carne de búfalo, pero en ningún caso estas costumbres modifican o transforman la naturaleza humana del individuo. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Este artículo contiene tantos aspectos en resolver que voy a necesitar un amplio espacio para aclarar cada uno de ellos. En primer lugar, se habla de una edad núbil. ¿Qué significa esto? Que después de la pubertad se tiene derecho a construir una familia solo por haber superado el desarrollo de la pubertad. De ser así, se nos estaría indicando que la maduración del ser humano depende únicamente del desarrollo instintivo reproductivo. Cuando el instinto funcione, entonces hacemos uso de él, por derecho judicial, de acuerdo con lo que se expone en esta declaración. ¿No es así? Y la declaración va más allá y determina que sin restricción alguna. Y continúa diciendo que disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio. Derecho, en este caso, es un beneficio, pero no se explica en función de qué deberes optarán los derechos. Y lo extraño es que continúa diciendo que continuarán disfrutando de esos derechos durante y en caso de disolución del matrimonio. ¿Cómo pueden disfrutar los beneficios vinculares de la unidad intrafamiliar al destruir esa unidad? Esto no tiene sentido. Sexto, en principio, la maduración física del puberto no garantiza la maduración psicológica del mismo. Si el candidato al matrimonio no dispone de los argumentos ni de los recursos necesarios para ejercer el dominio de sus conductas, pensamientos y sensaciones,
¿De qué tipo de cónyuge se está hablando aquí? ¿Qué es un cónyuge? ¿Es solo un puberto maduro? Si decimos que sí, estamos anulando por completo la naturaleza humana de los cónyuges. Y si decimos que no, debemos aclarar entonces qué sentido tiene esta declaración, porque de ser menos animales instintivos, de ser meros animales instintivos, no necesitaríamos reglas de ningún tipo. El ser humano es libre, autónomo y responsable, libre de optar siempre por la alternativa válida para todo, autónomo porque por sí solo descubre las razones constantes e inmanentes que justifican la realidad y reglamentación de la naturaleza humana, y responsable porque responde voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido para todo o del deber máximo exigido por la normativa de la naturaleza humana. Durante su infancia, el niño explora para desarrollar su voluntad, se interesa para desarrollar su conocimiento y se relaciona para desarrollar su sensibilidad afectiva. En paralelo se desarrollan sus órganos reproductivos. Pero para ser calificado maduro, para ser calificado adulto, el joven debe demostrar su lealtad al bien común que proporciona el cumplimiento del deber de ser naturalmente normado con lo que es siempre y para todo válido, o lo que es completo en el uso de sus facultades constructivas, intelectuales y propositivas, de demostrar y ejercer el dominio de lo que es siempre y para todo válido para ser considerado maduro espiritualmente, es decir, aquel niño que no esté maduro en las normas de comportamiento, de atender, entender y estar atento a las necesidades del inmediato, en las normas de convencimiento, de reconocer el por el para del qué, y en las normas de convivencia, de seducir con afecto, persuadir con la razón, motivar con lo ejemplar al otro. Aquel niño que no sea capaz de ser incondicional ante el bien común, ante el ideal común y ante el sentido común, aquel niño que no sea capaz de controlar las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, aquel niño que no sea capaz de controlar el instinto de protección, de conservación y de reproducción, y aquel niño que no sea capaz de controlar el celo emocional, el celo intelectual y el celo motivacional, no califica adulto. Para que la relación intergenital sea válida para todos, debe ser válida no solo para los dos cónyuges. Este es un fragmento de los afectados. Debe ser válida para los padres y los suegros, para los hermanos y cuñados y para la ascendencia y descendencia. Lo que declara válida esa relación es la aprobación total de cada uno de los afectos. Ascendencia, contemporaneidad y descendencia. Todos ellos deben vincularse en la aprobación y celebración del matrimonio. De otro modo, el matrimonio no es siempre y para todo válido. Para lograr esa circunstancia, los jóvenes deben demostrar el dominio sobre el celo emocional, intelectual y motivacional, el dominio sobre los instintos de protección, mantenimiento y reproducción. Si después de un tiempo de ejercitarse en el control y dominio del celo y los instintos, reproduciendo siempre el cumplimiento de la máxima necesidad, respondiendo siempre al cumplimiento de la máxima necesidad válida para todo, se entregan voluntariamente en el afecto del darse por el bien del otro para el bien del todo, se les puede celebrar su matrimonio válido siempre y para todos. Sin adquirir esas condiciones, el contacto reproductivo será disfuncional no solamente para la familia, sino para los ascendientes y para los descendientes y, lógicamente, afectará a la sociedad también. La protección de la familia por el Estado en este caso es solo una alucinación intelectiva. El Estado está formado por familias, pero de ningún modo ha de ser el Estado el encargado de la protección familiar. Esa labor le compete única y exclusivamente al padre de familia maduro. De lo contrario, se violará el artículo 12 antes propuesto, que dice: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Luego el Estado puede regular las áreas de gobernabilidad y administración del Estado, pero no las regulaciones y funciones vinculares familiares. El responsable de esa tarea es el padre de familia y solo él. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Este es otro de los artículos que aparentan ser positivos, pero que es todo lo contrario. La propiedad es un deber y derecho a ejercer el poder sobre algo.
El único poder del que contamos para ser beneficiarios es el de responder siempre al cumplimiento del máximo deber exigido. Si nos orientamos todos los humanos en la dirección de responder siempre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber exigido, ¿se dispondría de tiempo para cada uno? ¿Cuál sería el beneficio en ese estándar de poseer algo propio? ¿A quién le podría interesar la posesión de propiedades? Este artículo declara la ignorancia de los fundamentos de la naturaleza humana. La propiedad individual no tiene sentido cuando respondes a la normativa de la naturaleza humana de responder voluntariamente al cumplimiento del máximo deber en cada momento y lugar. Aquí nos damos cuenta del artificio humano que promueve esta Declaración de Derechos. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Este es, sin duda alguna, el mayor de los errores manifiestos en esta declaración. No puedo imaginar cómo es posible que quien defienda los derechos humanos defienda también las posibilidades de negociarlos o de negarlos en la misma declaración. Si se garantiza la libertad de conciencia, se garantiza al mismo tiempo la libertad de creer que esos derechos no sean creídos válidos. ¿Se entiende? Si se garantiza la libertad de conciencia, se garantiza al mismo tiempo la libertad de creer que estos derechos no son válidos. Así de simple. A mí me garantizan la libertad de conciencia, vale. Aquí tengo una serie de derechos. ¿Por qué razón voy a creerlo si se me garantiza la libertad de conciencia? Si tengo libertad de conciencia, yo puedo decir que estos derechos son inválidos. La libertad de religión se opone a la igualdad entre individuos, al derecho a la seguridad de las personas, entre otros muchos. Religión viene de religio, que significa religar, unir al hombre con su verdadera naturaleza humana, a la que por ignorarla lo han denominado Dios. Un hombre natural no tendría necesidad de interpretar ni de creer en la naturaleza humana que comprende y a la cual se ajusta. Un hombre que conoce y realiza no cree en su experiencia, la tiene. Es decir, uno no cree. Creer es únicamente, o el credo únicamente se justifica en lo ignorado. Yo creo en algo que no conozco, porque de conocerlo lo sabría, y si lo sé, no lo voy a creer. Voy a estar seguro de ello. Luego el hombre que conoce y realiza no cree en su experiencia, la tiene. Creer únicamente se justifica en lo ignorado. Por eso los credos o creencias religiosas para un ser humano natural no tienen sentido. Por lo demás, Dios es lo esperado y lo beneficiario máximo. El hombre maduro que responde y realiza el cumplimiento del máximo deber necesario es uno en lo esperado y es uno en el máximo beneficio. Ese hombre es uno con Dios. Y por lo mismo no necesita creer en lo que realiza. Está seguro de la existencia del Dios, de las normas naturales que él comparte, y cuando esto se comparte en la totalidad de la especie humana, porque todo humano espera ser auténtico en su realización natural como especie, las religiones dejarían de ser múltiples y variadas. Luego este artículo no tiene validez, porque no es siempre y para todo válido. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones u opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Volvemos a lo mismo, una y otra vez nos repiten estos derechos humanos la misma fake news. Volvemos a lo mismo, si se dispone de libertad de expresión y se expresa lo contrario a estos derechos, ¿para qué sirve esta declaración? Si todo individuo dispone de libertad de opinión y de expresión, y el otro que lo escucha tiene asimismo el derecho a no ser molestado, ¿dónde radica el límite entre la libertad de expresión y el derecho a no ser molestado?
¿Cómo se ejerce el derecho a no ser molestado frente al derecho a la libre opinión y expresión? ¿Quién dice que a mí no me molesta la expresión del otro? Me puedo molestar tranquilamente. El artículo 12 dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Y el 19 dice que se dispone del derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo prohibir entonces las opiniones contrarias a la dignidad del individuo si dispone del derecho a expresarlas? Por ejemplo, pienso y dispongo de la libertad de pensamiento, que el vecino de al lado es un corrupto y como dispongo de libertad de expresión y de opinión, voy al vecino del otro lado, que es amigo suyo, y le expreso mi libre pensamiento diciéndole que pienso que nuestro vecino de esta parte de este lado es corrupto. ¿Cometo en esto algún delito? Si lo cometo porque es una injerencia y viola el artículo 12, ¿de qué libertad de conciencia y expresión me están garantizando? Este artículo debió expresarse de este modo. Todo humano tiene el deber y la obligación de expresar únicamente la verdad, el juicio justo y el testimonio de razones constantes e inmanentes que, por ser siempre y para todos válidas, benefician, interesan y motivan al que escucha. Este artículo habría sido adecuado. Lo repito, todo humano tiene el deber y la obligación de expresar únicamente la verdad, el juicio justo y el testimonio de razones constantes e inmanentes que, por ser siempre y para todos válidas, benefician, interesan y motivan al que escucha. Libertad es la capacidad de optar por lo que es válido siempre y para todo. Y lo válido es cierto, justo y bueno. Más que ofrecer libertad de expresión o de opinión, el deber es el de decir y escuchar la verdad, el juicio justo y las razones constantes. De este y no de otro modo se satisfacen ambas partes, la del que dice y la del que recibe, o de la del que escucha. Por lo mismo, el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos no está bien redactado. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. La naturaleza obliga a ser iguales y en ese aspecto nos asociamos aún sin nuestra propia determinación. Todos los seres humanos son humanos y eso nos asocia a todos sin que ninguno de nosotros lo determine. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Es un artículo indecente porque esta Declaración de los Derechos implica la asociación de personas en la defensa de los mismos. La familia es una asociación, la tribu es una asociación, la empresa es una asociación, el equipo de fútbol es una asociación, la iglesia es una asociación. ¿Cómo entonces se nos dice que tenemos libertad de expresión, libertad de pensamiento y ahora se nos dice que no podemos ser obligados a pertenecer a una asociación? ¿Qué tipo de significación se le da al término obligado? ¿Se trata únicamente de evitar una imposición violenta? Pero existen muchos modos de obligar sin violencia. Los jóvenes son obligados y sin violencia a estudiar, aunque crean que no lo necesitan porque quieren ser pastores, y el Estado español, por ejemplo, como muchos otros, los obliga a ir a la escuela y eso es una asociación estudiantil. Obligados estamos todos a cumplir con el deber de ser normales, auténticos y humanos. ¿Quién puede evitar esa obligación? Obligados estamos todos a crecer, a multiplicarnos y a ejercer el dominio de nuestras sensaciones, conocimientos y conductas en pro del beneficio natural de las especies. ¿Quién limita o reprime esta obligación? Y al ser todos naturalmente obligados, lógicamente todos se asocian en lo mismo. Este artículo es ambiguo y no define qué tipo de asociaciones limitan, ni qué significa obligado, ni pacífica, ni asociación. Cada término es sujeto a la interpretación múltiple e indefinida, por lo mismo suena bien, pero no se especifica, no se comprende. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad
a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Volvemos a encontrarnos con la necesidad de redefinir el significado de libertad. Libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Libertad es la capacidad de optar por lo que es válido. Cuando lo optado es válido para todo, es válido siempre, pero cuando lo optado es solo considerado válido para uno o para un grupo, pierde su condición de ser siempre válido y el resto tiene en ese caso derecho al reclamo, a la acusación y al rechazo, en cuyo caso se pierde la libertad al ser por otros perseguido. Esta sencilla explicación no es tan sencilla de entender y por eso es necesario estar atento a lo que se deriva del ejercicio de la libertad propia de cada uno. Optar por lo que es válido para todo exige una conciencia madura que así lo determine. El ser humano, en el proceso de su desarrollo, no dispone de ese perfeccionamiento emocional sensible pleno, de ese progreso intelectual completamente ajustado a la norma, ni de ese dominio completo del deber que aún no ha cumplido. Luego, la determinación de lo que es válido para todo va a ser diferente en rango en cada momento de su proceso de desarrollo. La voluntad humana, no del pueblo, porque el pueblo está compuesto por humanos, y el cumplimiento de su realización auténtica es la base no solo del poder público, sino del deber y del derecho. La voluntad humana es potestad natural sobre la generalidad de las personas. En el inciso 3 se menciona varias cosas poco hiladas que es necesario aclarar. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta frase mandataria indica que el pueblo es la base y por pueblo se entiende al grupo de personas en su calidad de adultos votantes, no necesariamente normales. Por lo que veo en el mandato no se especifica ni se exige sean normados. Es decir, que si en un pueblo existen 1.000 adultos votantes, 400 de ellos fruto de familias monoparentales con problemas de identidad, de género y carentes de afecto o extremistas agresivos y violentos, 200 con trastornos de personalidad totalmente injustos en sus criterios y otros 400 son irresponsables, ¿cuál sería la voluntad de ese pueblo? ¿Y a los representantes de ese pueblo se les podría definir como autoridad del mismo? ¿En base a qué justicia, si la desconocen? Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Elecciones auténticas. ¿Qué significa auténticas? ¿Que están todos de acuerdo? Si ponemos de acuerdo al millar del ejemplo anterior, ¿serán auténticas entonces? Aquí se juega con la libertad en la ignorancia. Auténtico es al mismo tiempo justo y válido para todo. La autenticidad es una cualidad que no se determina por la cantidad. Ninguna cantidad podrá decirse auténtica hasta no lograr la calidad de serlo. Y esa calidad se establece, no la posee nadie. La calidad del ser humano auténtico es el regulador de la autenticidad de las especies, pero debe reconocerse en su justicia, no en su apariencia. El sufragio universal es sólo válido cuando los que sufragan son también válidos, maduros, educados, auténticos. De otro modo, el sufragio pierde su condición de universalidad. Lo universal es siempre y para todo válido. Si los votantes no poseen esa cualidad de ser siempre y para todos válidos, su voto desmerece la autenticidad de la elección. El problema más grave de un sistema democrático sin límites y sin el verdadero significado de libertad es precisamente el sufragio universal. En una sociedad de inmaduros y legales, bajo el punto de vista de las normas de la naturaleza, la elección por sufragio universal no garantiza la elección del adecuado para liderar esa sociedad. Este artículo debe reformularse porque no garantiza el bienestar social, familiar ni individual.
El artículo 22 nos dice que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Ok. Si venimos hablando de abstracciones, aquí nos enfrentamos a la más grave de todas. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y se indica que del beneficio público universal de todas las naciones se repartirá equitativamente entre todos los beneficiarios, pero no se determina cuáles son las necesidades básicas del individuo ni con qué beneficios satisface esa necesidad. Si se define el término seguridad social, se sobreentiende que es el derecho a la salud, educación, vivienda, alimentación básica. Pero ¿qué es lo básico? ¿Qué es la salud? ¿Solo la biológica o fisiológica o también incluye la salud espiritual o vincular? Y si se incluye, ¿en qué consiste? Debería definirse. En tanto, la educación ocurre lo mismo. ¿Qué es educación? ¿Qué tipo de educación declaran ser normal y normada en concordancia con las normas fundamentales de la naturaleza humana que no se especifica? Y si de remuneración se refiere, ¿cuál sería la adecuada a las necesidades humanas de cada uno que cada uno debería recibir? ¿Y de quién provendría? ¿Cuál es lo justo de ofrecer? ¿Cuál es lo justo a recibir? ¿Cuál es el libre desarrollo de su personalidad? ¿A qué se le refiere personalidad? Esto, indefinido, es causal de interpretaciones y por lo tanto de conflictos. Este artículo debe reformularse por completo y definirse en cada concepto su significación clara y precisa. Artículo 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Más de lo mismo. Derecho al trabajo se refiere al derecho creativo o al derecho a la oportunidad o al derecho al ejercicio. Se dice pronto derecho al trabajo, pero ¿qué significa eso? Si decimos que es un derecho a ser empleado, ¿de qué puede servirme ese derecho en momentos de recesión, cuando no hay empleo? La libre elección para trabajar debe entenderse como que cada humano tiene derecho a elegir dónde trabajar. Y si sus recursos son insuficientes, debería también tener derecho a elegir esa posición para la cual no califica. ¿Y la calificación? ¿Quién la determina, el trabajador o el empleador? Si decimos que es el empleador, ¿cómo discernir entre el rechazo por incapacidad o el rechazo por discriminación? ¿Cuál es el límite? ¿Dónde comienza lo uno y termina lo otro? ¿El igual salario por trabajo igual en qué casos? ¿En los deportes? ¿En los artistas? ¿O profesionales de élite también? ¿Y cómo se determina igual el desempeño de Bill Gates, Ronaldo y Messi, siendo los tres trabajadores? Si se tiene derecho a sindicarse, ¿no agrede esto a la seguridad del empresario y este también tiene el derecho a la seguridad, ¿no es cierto? ¿Cómo se equiparan estos dos derechos opuestos? ¿O es que el empresario no trabaja? Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. ¿En qué casos? ¿En el caso del reactor nuclear japonés también? ¿En el caso del reactor nuclear japonés también? ¿Deben descansar los científicos en casos extremos como el del reactor nuclear? ¿Esto cómo se aplica en cada caso?
¿No sería mejor suplir este artículo con otro que diga: todo humano está dotado con la capacidad de dominio sobre sus instintos y por lo mismo debe controlar los extremos afectivos, cognitivos y motivacionales hasta dominar los instintos de protección, mantenimiento y reproducción? Y de ese modo sabe cuándo necesita descansar y cuándo trabajar en pro de la consecución del máximo deber válido, válido para todo, o del máximo deber necesario que sea válido para todo. ¿Quién pagará las vacaciones del empleador independiente? Y el artista inspirado en una obra monumental, ¿cuál es la limitación razonable de duración de su trabajo? Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. Otra abstracción como los artículos anteriores. Nivel de vida adecuado. ¿A qué nivel de vida se le considera adecuado? Un departamento de 50 metros cuadrados sin jardín y en una vivienda social rodeado de personas de escasa formación cultural, en un barrio de los suburbios exteriores de cualquier ciudad y sin posibilidades de ingreso a ningún centro educativo de calidad. ¿Qué tipo de vestimenta, vivienda, salud y bienestar es digno de todo humano? Derecho a seguro a quienes no tienen medios para pagarlo, o un seguro gratuito para todos. Todos los niños, jóvenes y adolescentes deberían tener derecho a la protección del desarrollo de su maduración hasta ser bendecidos en matrimonio. De ahí en adelante, lógicamente, deberían seguir gozando de los derechos fundamentales asociados a la realización de la unidad vincular intrafamiliar completa, derecho a la protección afectiva, cognitiva y productiva que establece la tradición de una familia normal. Y en la vejez, todo miembro de la tercera edad jubilado debería ser protegido en lo fundamental humano, afectivo, cognitivo y productivo que potencie y permita su desarrollo humano y su convivencia familiar normal. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. Fuera del matrimonio, y como un niño nacido fuera del matrimonio no contradice el artículo 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, ni de ataques a su honra o a su reputación. ¿Qué pasó con el artículo 12? Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser garantizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho de preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Si la educación es un mandato obligatorio, ¿cómo en el artículo 20 se ordena que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación? ¿No son estos dos artículos incompatibles? En ningún caso se define el significado de educación ni de las libertades fundamentales. ¿De qué sirve este derecho si no se entiende a qué se refiere? Y corresponde a los padres el tipo de educación. ¿Cómo puede un padre inculcar una educación sin pasar a llevar la libertad de conciencia y de pensamiento del hijo al que educa según sus preferencias? El derecho a ser educado es responsabilidad propia de cada uno. La educación no se establece sin interés. Ese interés ha de nacer en cada individuo. La educación no se deriva de lo gratuito o caro que cueste el informante. Ese es un acuerdo entre personas. La educación se fundamenta en la similitud del ser humano con su naturaleza humana.
de la concordia entre la naturaleza humana y el individuo que la encarna. Se deriva la educación de ese convencimiento o de esa correlatividad o concordia. Todo humano tiene derecho a descubrir su identidad humana, su origen humano y el propósito humano de su existencia. Si la nación o el Ministerio de Educación del Estado desconocen la naturaleza humana y las leyes de la creación necesarias para la normalización natural del ser humano, es su responsabilidad descubrirlas. Pero sin el conocimiento de estas normas no puede garantizar la normalización del ser humano. Todos buscamos la felicidad, en eso somos todos idénticos y esta se deriva del cumplimiento del deber de vincular a todos los miembros de nuestra familia, de la que nosotros iniciamos. Para vincular a los miembros de la familia debemos aprender antes a desarrollarnos en el dominio de la sensibilidad, de la inteligencia y de las conductas. Por esa razón es necesario controlar el celo emocional afectivo, el celo intelectual cognoscitivo y el celo motivacional conductivo. Para ejercer ese control es necesario la maduración de las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. Ese control ha de ejercerlo cada individuo. Además, es necesario dominar los impulsos productivos por los instintos de protección, la ansiedad y la angustia, por los apetitos alimenticios y de descanso derivados del instinto de mantenimiento y el apetito intergenital prematuro, condiciones estas que garantizan la naturaleza humana libre porque responde al cumplimiento del máximo deber válido para todo, autónomo, porque se justifica justo en el reconocimiento de lo válido para todo y responsable por responder voluntariamente al cumplimiento del deber máximo válido para todo. Todo humano debe crecer, multiplicarse y dominar los procesos de su desarrollo. La educación moral, ética y estética natural ha de ser descubierta y compartida por todos, así como los fundamentos de la creación y la verdadera identidad del ser persona. Así como está la Declaración de los Derechos Humanos, no es posible dar cumplimiento al apartado segundo de este artículo, ni se logrará el pleno desarrollo de la naturaleza humana, ni el respeto a los derechos contradictorios que se expresan en ella, ni mucho menos favorecerá la tolerancia de opuestos, ni la amistad entre naciones. Las Naciones Unidas deben encontrar los fundamentos de la naturaleza humana antes de proponer derechos. Sin cumplir las obligaciones humanas no existe derecho al beneficio. Los padres no solo tienen derecho a la educación de sus hijos, tienen potestad natural sobre ellos. Es el padre el que reconoce al hijo maduro y es el hijo el que ha de reconocer la madurez de su padre para cumplirse así en la naturaleza humana en él. Lo humano ha de coincidirse entre padres e hijos para poder decir que lo humano está en el padre, en la madre y en el hijo, tres personas distintas y una sola condición humana completa y compartida. De ese modo, lo humano está en mí y yo en lo humano, yo en vosotros humanos y vosotros humanos en mí. Aquí se aclara ese dilema. El Ministerio de la Educación trae al mundo de cabeza. Nadie sabe qué es educar ni en qué se debe educar. Unos piensan que se debe enseñar religión, otros que no, unos que deben leer mucho, otros que no, unos que dicen que los padres son los que deben educar a sus hijos a su manera, pero las maneras las maneras de cada padre son distintas a las del vecino. Si seguimos pensando de ese modo, el ser humano no se educará nunca. Y esta declaración fomenta ese modo. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección, a la protección. Artículo 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autor. El derecho a la propiedad es de cualquier propietario.
El tema es si la condición humana natural asume la propiedad como fundamento de su creación o no. Aparentemente las obras se realizan naturales en el beneficio a todo, o en beneficiar a todo. Si mis labores están orientadas en beneficiar a todo, mi propio beneficio es retributivo, no pretendido. De ese modo, las posesiones deberían ser donadas, pero no apropiadas, y toda donación sería inmediatamente donada al más necesitado como parte de la conducta natural humana, en cuyo caso, ¿de qué derecho de autor podríamos hablar? Tomarse la propiedad va contra el primero de los derechos humanos de confraternización y de responder libre y voluntariamente al cumplimiento del máximo deber válido. Responder al deber es ofrecer aquello de que se dispone para cumplir con el deber de beneficiar a todo. El derecho a la protección de sus intereses personales va contra el deber de responder siempre al cumplimiento de la máxima necesidad válida para todo. El ser humano por naturaleza es incondicional. Su incondicionalidad no permitirá intereses personales ni propiedad privada. ¿Cómo podría ser alguien confraterno cuando se guarda lo que el otro necesita? ¿Y cómo se puede decir iguales cuando uno tiene más que el otro? El derecho a la propiedad no facilita y permite las diferencias por sobre la igualdad. Artículo 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El orden universal no se puede establecer en base a estos principios porque son incongruentes e incoherentes entre ellos e inapropiados para el desarrollo de la naturaleza humana. Esa es la razón del por qué, luego de 70 años en vigencia, aún no se ha establecido. No se dan cuenta de que se aboga por un orden social compuesto por libertades de conciencia o pensamiento, de opinión y de expresión que muy bien podrían ser opuestos y eso es imposible. Artículo 10, artículo 29. Artículo 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. En primer lugar, es necesario precisar cuáles son los deberes humanos. Los deberes naturales, normales, humanos, es decir, cuáles son las obligaciones que nos dicta la naturaleza humana para calificar y ser humanos en justicia natural y disfrutar así luego de cumplidas estas obligaciones del derecho al beneficio del cumplimiento de la naturaleza humana en cada humano de nosotros, antes de precisar los significados de cada deber a cumplir, no podemos exigir el derecho a ningún beneficio de lo cumplido. Los deberes normales de la naturaleza humana son por sobre los deberes y obligaciones que nos manda la ONU. La Organización de las Naciones Unidas es una organización y tenemos la libertad de creer en ellos o de no creer en ellos. La ley judicial no tiene conexión con los mandatos de la naturaleza humana, ni siquiera el derecho natural que se estudia en la carrera de leyes, porque el humano contemporáneo los desconoce. Por ejemplo, la prioridad fundamental del ser humano es la consecución del desarrollo vincular intrafamiliar completo, y eso no hay ley que lo tenga por preferencia. No hay ninguna ley que tenga por preferencia el desarrollo intrafamiliar vincular completo. Artículo 30. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Esto es una declaración mordaza.
Estos derechos no tienen ninguna validez si no se ajustan al cumplimiento de los deberes humanos. Y en esta declaración no existe apartado alguno en donde se postulen, expongan o expresen cuáles son esos deberes que todo humano ha de cumplir para de ese modo adquirir el derecho al beneficio de los mismos. Sin una declaración de deberes no se pueden garantizar estos derechos. Si toda persona tiene deberes respecto a la comunidad a la cual pertenece, ¿cuáles son entonces los deberes de la comunidad con respecto a la naturaleza humana? Si no se conocen los deberes humanos, cada comunidad puede exigir los deberes que se le antojen y forzar al individuo a responder a ellos o a esos deberes de la comunidad. Y según esta declaración, ¿bastaría con responder a los deberes de la comunidad para disfrutar de los derechos humanos? Aquí podemos volver a repetir la frase de que no basta con ser honesto consigo mismo para ser honesto. Para ser honesto es necesario conectar al uno mismo con el todo, porque uno mismo puede perfectamente estar totalmente fuera de contexto. Y en ese caso, ser honesto consigo mismo sería igual a estar fuera de contexto o ser deshonesto. Estos derechos humanos declarados por las Naciones Unidas abogan por la vinculación a la voluntad de las Naciones Unidas, no por la vinculación a las normas de la naturaleza humana, que por lo que hemos visto en estos derechos se desconoce. Se ignora cuál es la finalidad del individuo, se ignora cuál es el origen, la identidad y el propósito del ser humano. El ser humano desvinculado filioparentalmente, desvinculado fraterno-conyugalmente y desvinculado parentofilialmente es insuficiente, inseguro e insatisfecho.